Vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen la cita? Romanos 12, 2. Dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ahora ustedes. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pueden sentarse. Dice Dios, ¿verdad? No te adaptes a la manera de ser de este mundo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Se supone que nosotros estábamos ahí, ¿verdad? ¿Y qué hizo el Señor? Te sacó de ahí. Entonces, si tú regresas ahí, ¿estás hablando de qué? De desobediencia, primeramente. ¿Y qué otra cosa puede ser? De que no ha habido un cambio, ¿verdad? Amén. Que sigues haciendo lo que quieres. Y hermanos, el creyente en Cristo no debe dejarse llevar por las demandas del mundo, sino que debe de experimentar en su vida la transformación de su modo de pensar y su disposición y sensibilidad moral. Cuando dice este mundo, hermanos, escúchenlo bien, cuando dice este mundo, la Biblia se refiere a filosofías de este mundo, cómo interpretan las cosas la gente, y también se refiere a valores en la vida de las personas, y todas esas cosas excluyen a Dios, ¿sí? Excluyen a Dios estas cosas. Y dice que verifiques tú, que ya que crees en el Señor, cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Y esto ya es como resultado de una mente renovada, ¿sí? Sabe el creyente lo que Dios desea para su vida y está viviendo conforme a su voluntad. Sí, a eso se refiere Pablo, ¿verdad? Cuando reflexionamos en este mensaje, recordamos que como seguidores de Cristo estamos llamados ¿a qué? A vivir de manera diferente. ¿No es así? Sí. Y este versículo nos invita a que no nos conformemos a los patrones de pensamiento y comportamiento que predominan en la sociedad. Tú ves, ¿verdad?, la gente cómo se comporta, qué hace, y hay muchos cristianos que están imitando esa manera de ser, o hacen lo mismo que están haciendo otras personas que no tienen a Dios. Y Dios nos invita a ser transformados a través de la renovación. ¿Qué significa renovación? Cuando tú llevas una llanta que ya está toda ponchada, toda con los hilos de fuera, y la renuevas, ¿qué haces con la llanta? Le pones material nuevo, ¿verdad, hermano? La reviste y la llanta se vuelve a ver nueva, ¿verdad? Entonces se supone que nosotros ya éramos obsoletos en esa vida que llevábamos, esa vida manchada, dañada y todo mal, y el Señor nos renovó. ¿Amén? Y nuestra mente tiene que renovarse, volverse a ser
Nuevo es lo que quiere decir renovarse. Pero ahora eso nuevo es en Cristo, ¿o no? Porque si tú sigues haciendo lo que hacías anteriormente, entonces no fuiste renovado. Sigues siendo igual, renovado. Hermanos, esa transformación tiene que ser un cambio de manera de pensar, permitiéndonos ver el mundo y nuestras vidas desde la perspectiva de Dios, no en nuestra perspectiva, sino ahora tenemos que interpretar el mundo en la perspectiva de Dios, amén. Porque la filosofía de este mundo, ¿qué es? Es terrenal, diabólica y perversa. ¿En qué nos puede beneficiar transformarnos a la manera de ser de este mundo? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el mundo, hermanos? Nos empuja, dice, constantemente hacia qué. Hay muchas cosas. El materialismo es una de ellas, ¿sí o no? Yo me acuerdo en Estados Unidos trabajábamos de lunes a domingo. Bueno, yo dedicaba al domingo completamente a Dios. Y entre semana buscaba servir a Dios también, aunque sea en la tarde, pero buscaba servir a Dios. Pero hay gente que de lunes a domingo, todos los días, todos los años, y completamente entregados al materialismo. Presumían camionetas, buena ropa y traían dinero, buenas casas, sí, todo está bien, pero sin Cristo. Y el Señor te puede dar lo mismo, inclusive hasta más, pero transformado, ¿no? Sí, Dios no está peleado con eso, pero primeramente busca el reino de Dios, ¿o no? La gente hoy en día es egoísta, no tiene un propósito, hay una falta de propósito espiritual. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que la verdadera paz y satisfacción solo se encuentra cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y este proceso de renovación no ocurre de un día para otro, ¿sí? Muchos creen, ¿verdad?, que ya llegué ahí, ya inmediatamente ya soy otra persona. No, es un proceso. Amén. Es un proceso de transformación continua que requiere de nuestra entrega diaria a Dios. ¿Cómo te ves tú hace un año atrás? ¿O hace 2 años atrás? ¿Cómo te ves? Simplemente diferente. En conocimiento, diferente. Tu perspectiva de ver a Dios es diferente. Tu fidelidad es diferente, o no. Amén. Entonces, a medida que nuestra mente es renovada, empezamos a comprender y a experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿o no? Entre más avanzas, más te percatas de lo que es Dios. A muchos opinan porque no saben nada de Dios, no saben nada del reino de los cielos. Entonces opinan sin conocimiento. Y tú, por ejemplo, opinas, pero ya en la vivencia, en la renovación. ¿Amén? Entonces hay que preguntarse, ¿verdad?, ¿qué áreas todavía necesitan ser renovadas? ¿Qué áreas de mi vida están conformadas al mundo? Porque todavía hay cosas de nosotros que están conforme a los rudimentos del mundo, ¿no? ¿O miento? ¿Sí? Entonces tenemos que darle acceso a Dios, permitirle a Dios que renueve nuestra mente y que también transforme la manera de ver las cosas, porque a veces vemos las cosas de una manera y Dios dice, no, son de otra manera. Y a veces no entendemos, aunque estudiemos la palabra, no lo entendemos, hasta que por allá nos cae el 20,
Uy, no, pues no era así. Entonces tenemos que permitirle a Dios que podamos nosotros discernir, visualizar correctamente su perfecta voluntad. Pero eso va a suceder. ¿Cuándo va a suceder que tú entiendas, disciernas correctamente lo que es de Dios? Cuando tú le permitas el acceso a Dios. ¿No? Entonces, permítele a Dios que moldee tu mente. ¿Sí? Y vas a experimentar una vida llena de propósito, porque eso es lo que Dios quiere conformar en ti, su propósito, ¿verdad? Por ejemplo, este micrófono, ¿para qué fue hecho? Hay un propósito. ¿Para qué fue hecho? Para proyectar la voz en un sonido más alto, con claridad. Inclusive por eso están todos los aparatos, para que se escuche bien la dicción y todo, ¿verdad? Ese es el propósito. Pero ¿qué pasa si está descompuesto? No sirve para nada. Y hay gentes así en el mundo que no sirven para nada. Porque si no estás conforme al propósito de Dios, no sirves para nada. Tú comienzas a servir cuando estás en el propósito de Dios, porque Dios te hizo para eso, ¿o no? ¿Sí me entienden? Juan, hermanos, describió esta forma de vida mundana, si la vida que está conforme al mundo. Juan la describe de otra manera. Vamos a ver qué dice Juan 2:16. Es primera de Juan. Es la carta, perdón. ¿Qué dice? No ames al mundo y las cosas que están en el mundo. 2, primera de Juan, capítulo 2, verso 16. ¿Sí? A ver. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los... ¿Cuántos trabajan en eso, de los deseos de los ojos? El internet no lo deja ni en paz, ¿no? Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, desean todo lo que hay, ¿verdad? En la vida. ¿Qué más? Dice que no proviene del Padre, sino proviene ¿de qué? Del mundo. ¿Sí o no? Todos perseguimos esas cosas en busca de supuestamente la felicidad, ¿o no? Y Pablo nos dice que abandonemos esa persecución de placer, posesiones, estatus, que dejemos de vivir como todos los demás. Primero enfócate en qué? En redirigir tu vida conforme al propósito de Dios. ¿Sí o no? No quiere decir deja de trabajar, deja de arreglarte, deja de peinarte, ¿verdad? No, Dios no está diciendo eso. Dios quiere que cambie tu mente y tu corazón. ¿Sí? Que tengas toda la dirección de parte de Él. Y Él te va... La perspectiva que tú vas a tener del mundo va a ser diferente. ¿Sí o no? Eso es lo que Dios quiere que tú veas. Si la perspectiva de Él para ti, para que tú puedas ver al mundo y todo lo demás en la perspectiva de Él.
Cuando Cristo vino a este mundo, su perspectiva ¿cuál era? Él no se conformó a cómo era la gente, ¿o sí o no? Él no iba a las cantinas a tomar, no andaba charachándose ahí con los amigos, ¿verdad? No él andaba haciendo esas cosas. Así que él lo que hacía era ayudar, predicar, enseñar, sanar, liberar. Esa fue la misión de Cristo. Y ese era el propósito por el cual él vino al mundo y lo cumplió. Bueno, ahora tu propósito por el cual estás aquí en el mundo, ¿cuál es? Y cuando andamos en el mundo, ¿estamos bajo el propósito de quién? Del enemigo. ¿O no? Debemos caminar en los parámetros de Dios. ¿Sí? Cambia tu manera de pensar, que tu mente se renueve y que podamos comenzar a comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hermanos, Cristo no murió en la cruz para dejarnos conformados a esta malvada y perversa forma de ser de este mundo. Si a eso vino, a sacarte de eso, a rescatarte de eso. ¿Qué caso tiene que conozcas a Cristo y que tú sigas ensimismado y inmiscuido en esa manera de ser? ¿Qué caso tiene entonces la muerte de Cristo? Vino para rescatarte de eso, ¿o no? Te sacó de eso. Dice que te sacó de las tinieblas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nuestras vidas glorifiquen a Dios. ¿Sí? Y Dios ha permitido, ¿sí?, ese contraste, ¿verdad? Para que tú puedas entender, ¿verdad?, de todo lo donde tú estabas y ahora donde te ha colocado el Señor. ¿Amén? Entonces necesitamos vivir en claro contraste con esta era del mal. ¿Sí? Tenemos que contrastar, porque aquellos tinieblas, ¿y tú qué eres? Luz, ¿o no? No puedes tú ser tinieblas y luz, o agua o aceite, ¿o no? Entonces, ese proceso de transformación es una obra de Dios para toda la vida, es para toda la eternidad, y en lo cual tú eres responsable. Tú eres responsable. Yo baso este punto en el tiempo, la voz y el estado de ánimo de ese verbo, ¿verdad? Ese verbo está en tiempo presente y indica un proceso continuo. Y no estamos hablando de una solución rápida o un cambio dramático e instantáneo, sino es una marucha. Es un proceso constante y de vida hacia la piedad. ¿Sí? Indica que es una obra de Dios en nosotros y está en el estado de ánimo imperativo, lo que indica, ¿verdad?, que no somos totalmente pasivos en el proceso, sino que somos responsables de disciplinarnos con el propósito de la piedad. Vamos a ver qué dice Primera de Timoteo 4:7. Dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate, dice, para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos.
Entonces Dios no cambia nuestro tipo básico de personalidad, ¿sí? Tú sigues siendo Julio, o Atilano, o Marilú, o Victoria. Tú sigues siendo la persona que Dios creó, ¿sí? Pero ahora tú estás en el propósito. Antes no estabas en el propósito, ahora ya estás en el propósito, en el plan. ¿Sí? ¿Amén? ¿Qué es lo que está cambiando Dios en nosotros? Escúchenlo bien. Dios está cambiando las manifestaciones pecaminosas de nuestra personalidad. ¿Sí? Ahora tu personalidad antes era pecaminosa, te llamabas igual, ¿sí o no? Pero ahora las manifestaciones pecaminosas ya no están, ¿sí o no? Es como un carro cuando está lleno de, un motor cuando está todo lleno de aceite y de grasa, ¿cómo se ve, hermano? Pero cuando le pones, ¿cómo se llama? Ese desengrasante, lo lavas y luego yo veo que hasta los pintas. ¿Cómo se ven esos motores? Preciosos, ¿verdad? Bueno, Dios nos deja así, de esa manera. Las manifestaciones pecaminosas ya no están en nosotros. Se supone que ahora eres diferente, ¿verdad? Antes de que se convirtiera Pablo en el hombre que era, ¿verdad? Que es, o bueno, que fue. ¿Cómo manejaba las cosas Pablo? Pablo creía que estaba bien lo que estaba haciendo. Él decía por la causa, ¿verdad? De los fariseos. ¿Sí o no? Y después que se salvó, sí, ahora estaba en la causa de Cristo. Dejó de perseguir a los cristianos. Dejó de odiar, porque él odiaba a los cristianos, ¿sí o no? Dice que consintió en la muerte de Esteban. Y a una persona cuando consiente, cuando está matando a otro, ¿de qué corazón estás hablando? Entonces, ¿era pecaminoso la manera de ser de Pablo? Sí. Iba y conseguía cartas para ir a apresar a los cristianos. ¿Eso qué significa? Era persecución. Imagínense ustedes que le tuvo que salir Cristo al frente. ¿Por qué me persigues? Ahora sí, ¿verdad? Vas a dar cosas en contra del aguijón. Dios fue bueno porque le pudo haber quitado la vida. Y dice, ahora me vas a servir. Y Pablo probó todo lo que hizo. ¿O no? Todo lo malo que hizo lo probó. Fue perseguido, fue latigado, encarcelado y todo. Y eso lo hacías tú. Pero Pablo entendió ese proceso. Dios lo quería desarraigarle todas esas cosas que traía. Y lo hizo, ¿sí o no? Que Pablo dijo, ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué bonito que ustedes puedan decir eso, ¿verdad? Amén. Pablo se suavizó, se volvió más amable a medida que crecía en el Señor. Por eso Dios dice que tú tienes que ir creciendo a la estatura de Cristo. ¿Sí o no? Y hay otros que van para atrás, o que van regresando en lugar de ir avanzando. ¿Sí o no? Hay gente que se ha salido de aquí, son peor que antes de lo que era. Y por eso dice la Biblia, como perro que vuelve al vómito y como puerca lavada al lodo. Fue de balde. Entonces, ¿dónde comienza el medio de transformación? De acuerdo a Romanos 12:2. ¿Dónde comienza? Es el principal campo de batalla de Satanás con nosotros.
Primero te convence ahí. Es lo que hizo con Eva. La convenció. Voy a ser mejor que Dios. No es malo que yo coma eso. Dios me engañó. No quería que yo fuera así. Y empezó, ¿dónde? A maquinar. Aquí. ¿Sí o no? ¿Y qué hizo? Aceptó lo que Dios le había dicho que no lo hiciera. Hoy la gente hace lo que Dios le dice que no haga. Es la misma naturaleza de esta mujer. Esa naturaleza pecaminosa. ¿De dónde proviene? De Satanás. ¿Quién la convenció? Satanás. Y Satanás sigue convenciendo a la gente. No es malo esto. No es malo aquello. Y muchas veces, pastor, ¿será malo esto? Sí. Y ya, mejor le digo, bueno, se supone que ustedes deben de saber lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí o no? Hay gente que se emborracha todavía y dicen que no es malo. Hay gente que anda en antros y ya no es malo. Hay gente que todavía en sus casas todavía pelean, golpean, gritan y dicen, hacen tantas cosas y no es malo. Maldicen con su boca y no. Entonces necesitamos nosotros verificar cuál es la voluntad perfecta de Dios, pero por medio de la transformación de nuestra mente. Ahí comienza todo, ¿o no? Todo pecado o toda obediencia comienza ¿dónde? En la mente. Entonces la clave para vencer el pecado y crecer en piedad es cambiar tu manera de pensar. Es el filtro que tú tienes para lo que entra en tu corazón. Si tú le permites entrar algo que no es correcto, ¿dónde se queda? En tu corazón. Ahora sácalo de ahí. Está difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo piensas acerca de Dios, verdad? La manera que tú piensas acerca de Dios es importante, ¿o no? Si piensas tú diariamente en el hecho de que Dios está contigo y que Él conoce todos tus pensamientos, palabras y acciones, eso va a tener un efecto en tu comportamiento, ¿o no? Pero si piensas todo lo contrario, antes de estirar la verdad o arremeter contra la ira, te vas a detener y vas a pensar, ¿verdad? No puedo actuar así. ¿Por qué? Porque Dios me está viendo, Dios está conmigo. Por lo tanto, el proceso de cambio está directamente relacionado con el cambio de pensamiento. ¿Qué dice? Lleva todo pensamiento, dice, cautivo. ¿Sí o no? ¿Sí? Debes llegar a conocer a Dios tal como es revelado en su palabra. Satanás siempre está tratando de distorsionar la versión que tengas de Dios. Es su trabajo, ¿o no? Ahí está con Eva, el asunto con Eva. Allá en Génesis 3 del 1 al 5, ¿verdad? Nada más debes de llegar a conocer tu propia propensión al pecado, como se revela en la palabra. Simplemente, por ejemplo, vemos a David. David, hermanos, dice la Biblia que él era según, conforme a qué, corazón de Dios. Escribió muchos salmos, ¿o no? ¿Estaba ungido? Sí. Y fue capaz de adulterio, engaño y asesinato, ¿no? Entonces, ¿tú crees que vas a ser inmune a la naturaleza pecaminosa? No.
Dice Pablo, está en mí. Hago lo que no quiero hacer. ¿O no? Entonces el que piensa que está parado, tenga cuidado, dice, de no caer. Entonces tenemos que cuidar la salvación, dice, y tenemos que temblar, dice, ante la palabra. Sí, quiere decir que para ti lo importante en la vida es obedecer primeramente a Dios antes que darte gusto. Por eso dice Cristo, niégate, renuncia. Porque sabemos que a lo que torna, ¿verdad? Cuando nosotros salimos de la gracia. ¿Qué dice 1 Corintios 10:12? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Yo escuché a un pastor, hermanos, hace años, así lo dijo con su voz: a mí nada me mueve, yo estoy firme, yo sé que es difícil que yo pueda así caer. Hermano, lo usaba el Señor. Una vez me tocó orar con él y cayó. Hoy yo lo escucho y su manera de pensar es diferente. Y yo siento feo porque él es mi amigo. Y yo no puedo decir, ¿verdad? Pues yo estoy bien, estoy firme. Yo solamente le pido a Dios que tenga misericordia. Siempre le voy diciendo: Señor, ten piedad de mí. Así le ruego al Señor: ten piedad de mí. Porque yo no me siento como para decir algo así, ¿verdad? Y Pablo decía lo mismo que decía Pablo: no creo haberlo alcanzado, sino, dice, golpeo, dice, mi cuerpo, ¿verdad? ¿O no dice así? No lo estaba diciendo que literalmente, ¿verdad? Que ya muchos se imaginan ahí dándose el latigazo. Estaba hablando de someterlo, ¿verdad?, a Dios. Y prosigo a la meta. Entonces, para que las cosas mejoren en tu vida, debes cambiar. Y para cambiar, debes de estar involucrado en el proceso de renovación de tu mente. ¿Sí? Ese tiene que ser hoy tu constante. Desde hoy tiene que ser tu querer y hacer. Estar involucrado en el proceso de renovación de tu mente. Tú di hoy: Señor, yo voy a estar en ese proceso contigo. Renueva mi mente, mi manera de pensar, mis reacciones, mi manera de hablar, mi manera de ver las cosas. Porque a veces tú juzgas las cosas y juzgas a otros conforme a tu corazón. ¿Sí o no? Porque a veces andamos: no, que es este acá y esto, y luego volteas a ver el otro y esto y el otro, y opinas y dices: bueno, sí, pero ¿qué dice Dios? Para ti puede estar caída una persona, pero para Dios no. ¿O no? Tú puedes desechar a una persona, pero dice Dios está en primer lugar esa persona que tú. ¿O no? Dice, porque los últimos, dice, serán primeros, y los que se quedan primero serán últimos. Y lo más vil y menospreciado del mundo escogió Dios, dice, para avergonzar a esos que se creen sabios. Entonces la perspectiva de Dios es diferente. Y a veces nos sentimos nosotros tan santos que nos ponemos en la capacidad de juzgar con nuestra mente, nuestro corazón y con nuestra boca. Y dice Dios: no, primero fíjate tú de no caer, porque la salvación es personal.
¿O no? Y no te pongas en la posición de Cristo. Ponte en la posición de necesitado, de que necesitas piedad y clemencia de Dios. En esa posición, en la más humilde. Y considera a los demás, dice, como superiores a ti mismo. Pero a veces en nuestra mente traemos otro concepto. Por el hecho de que ya servimos, que venimos a la iglesia, y pues, entonces ya nos sentimos en la capacidad de juzgar, en la capacidad de santos, ya casi nos faltan las alas nada más. Y dice el Señor, no, espérame, mejor di como Pablo, ¿verdad? Tenemos que tener temor. ¿Sí? Ya cuando tú no tiemblas ante la palabra, que dices, no, eso ya me lo sé, ya, a mí tú que me vas a enseñar. Entonces sí estamos hablando de soberbia y de otras cosas. Para que tú te parezcas a Cristo, ¿cómo tienes que ser? Más humilde. ¿Cómo será una persona humilde así como Cristo, hermanos? ¿Qué se sentirá ser? Esa humildad y ese amor de Cristo que está en ti. Entonces, imagínate eso en ti y piensa en eso. Y dice, Señor, yo quiero llegar a eso, ayúdame. Entonces, tu perspectiva, ¿cómo va a ser hacia los demás? Diferente. Ya va a ser como la manera de Dios, no como la tuya, ¿sí o no? Entonces, si quieres mejorar, bueno, tienes que aceptar la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para con tu vida. Entonces yo te animo a que establezcas una meta razonable para comenzar a cambiar, a renovar. ¿Sí? Un tiempo diario, analizando, meditando. Agarra las porciones de la Biblia, medítalas, analízalas, aplícalas, vívelas. Es como cuando aprende uno otro idioma. Dices tú, hoy me decido yo a aprender una oración o palabras diarias y la pronunciación y cómo se escribe y todo, y en un año tú ya vas a estar hablando esa lengua o más. Entonces, en las cosas de Dios, mete ese proceso a tu vida, ¿verdad? En la cuestión de la palabra. Empieza a aprenderla y aplicarla. Y entonces vas a comenzar en el proceso. Estás permitiendo a Dios. Dios va a avanzar más contigo si tú le das permiso del proceso, ¿o no? Pero cuando estás neciando, ¿qué estás haciendo? Es como cuando quieres cortarle el pelo a un bebé que empieza a llorar y mueve la cabeza y no, la que lo va a cortar no puede. Así Dios no puede cortar las cadenas, ataduras, ligaduras y todas esas cosas que traes en tu corazón si no se lo permites, ¿o no? Entonces conéctate con el Señor. Busca personas que te asesoren, que te lleven, que te edifiquen, que te ayuden. A veces andamos nosotros platicando con personas que lo único que están haciendo es meterte en las cosas del mundo. Y eso lo estamos nosotros, ahí estamos llenando de nuevo nuestra mente de cochinero, ¿o no? Ora con personas adecuadas. Conclusión, ¿verdad? Renovar nuestra mente es importante porque nuestros pensamientos y actitudes pueden afectar nuestra relación con Dios. Amén. Y con los demás, porque estamos hablando de dos mandamientos: amar a Dios y amar a tu prójimo. Ahí se cumple, dice, toda la ley y todos los profetas. Entonces, cuando tú no estás bien, afectas tu relación con Dios y afectas tu relación con las personas, ¿sí o no? Entonces, si tus pensamientos son negativos, tú vas a tener dificultades, ¿o no? Vas a tener dificultades con Dios
en esa conexión. Vas a tener dificultades con la gente en esa vivir diario. Vas a tener dificultades con tus bendiciones. ¿O no? No vas a ver las bendiciones de Dios. Entonces, el proceso, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pregúntate, ¿qué tengo que hacer para renovar mi mente? ¿Qué se te ocurre? Dejarlo, ¿verdad? Pero la cuestión no es dejarlo. Bueno, yo tengo que entender por qué lo dejo. Amén. Es como aquellos me dicen, ya no tomes Coca-Cola, o no tomes como el que toma aguardiente. Bueno, ya no tomes aguardiente. ¿Por qué no tengo que tomar aguardiente? Porque el aguardiente, si cuando entra a tu estómago, se va al hígado, y si te pudieran poner ahí cómo va destruyendo las células, cómo se mete en tu sangre, cómo llega al cerebro y te afecta. Si tú puedes entender todo ese proceso, ¿qué vas a decir? No, lo dejo, ¿sí o no? Entonces tenemos que entender nosotros, ¿verdad? ¿Por qué estoy dejando esa cosa? Entonces lo primero es, tenemos que entender la palabra. Hay que estudiar la palabra, ¿no? Pedirle al Espíritu Santo, porque la Biblia es la fuente de la sabiduría. ¿Sí o no? Te proporciona las instrucciones claras de cómo debes de vivir. Y cuando lees la Biblia regularmente, entonces renuevas tu mente regularmente, ¿o no? Y comprendes la voluntad de Dios. También la meditación. Tú dices, a veces, luego tú me dices, oye, yo leí esto y yo no lo sabía y lo analicé y ahora yo entiendo, ¿verdad? ¿Y qué estás haciendo ahí? Estás meditando, ¿verdad? ¿Sí o no? Estás repasando. No, yo no lo entendía. Y qué hermoso, ¿verdad? Lo que Dios me está diciendo en la palabra, y tú andas meditando. Lo que le comenté yo en mis días, no sabía nada de eso. Ajá. Y yo me quedé con eso y yo lo volví a... Y lo repasaste y lo buscaste, y eso es meditar la palabra. Y yo a veces yo vengo manejando y vengo cantando y vengo meditando en la palabra, y yo no me fijo quién pasa a mi lado ni nada, ¿verdad? Yo voy abstracto en la meditación, y es algo muy hermoso, meditar la palabra. ¿Cómo te sientes tú cuando estás meditando la palabra? ¿Qué hay del mundo para contigo en ese momento? No estás conectado con el mundo. ¿Estás conectado con quién? Con Él. ¿Sí o no? Entonces es necesario meditar, repasar, analizar detenidamente. Cuando tú meditas la palabra, reflexionas, ¿o no? Lo que estás haciendo, lo que hacías y lo que ahora tú pretendes cambiar, ¿verdad? Aplicas los principios de Dios a tu vida. Cuando meditas, transformas tu pensamiento